Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos has obsequiado, que nos has regalado durante, Señor, toda la semana. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, oh Dios, por el sustento diario a nuestras vidas. Pero ahora, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, que la tenemos cerca. La tenemos, oh Dios, como una antorcha que dirige, Señor, en el sendero de la vida, hasta que lleguemos, Señor, a tu presencia, hasta que lleguemos un día, Señor, a estar cara a cara contigo. Mientras tanto, Señor, permítenos estar cara a cara contigo por medio de esta palabra que tú nos has dado, por medio de esta palabra con la cual, Señor, podemos conocerte y también podemos, Señor, ser conocidos por ti. Te amamos y te honramos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, es cada vez más común, es cada vez más notorio ver cómo el sentido común se va perdiendo entre nuestras sociedades. Es decir, es cada vez más impactante ver, hermanos, cómo el sentido de razón de las personas parece que se va desvaneciendo. Porque uno pensaría que ciertas cosas no deberían ser agradables, o uno pensaría que ciertas cosas no deberían ser atrayentes para cualquier persona. Así como cuando éramos pequeños y quizá nuestros padres nos decían: hijo, no metas tu dedo en el tomacorriente, o no vas a meter una llave en el tomacorriente. Y uno, después de experimentar un pequeño corrientazo, uno se daba cuenta que la próxima vez no debía meter la llave en el tomacorriente. Por ejemplo, el día de hoy hay artistas, hermanos, que cantan groserías y barbaridades, y se dan cuenta que haciendo esto uno dijera, bueno, no van a tener éxito. Pero cuando ustedes revisan sus cuentas de YouTube, sus cuentas de Instagram y otras cuentas que tienen, ustedes se van a dar cuenta que ellos tienen millones de vistas y millones de likes. A pesar de que hacen cosas que uno aparentemente podría decir, ellos no van a tener ningún éxito. También es frecuente que películas que promueven la homosexualidad y promueven la inmoralidad tienen gran acogida. Y cualquiera podría decir, no, eso no va a tener acogida porque eso es algo inmoral, eso es algo que la gente va a rechazarlo. No, más bien todo lo contrario, llenan las taquillas por medio de esas cosas. Y como si fuera poco, queridos hermanos, en nuestra sociedad estamos observando cada vez más jóvenes perdidos en el mundo de las drogas, en el mundo del alcohol, en el mundo del sexo. Y parecería lógico, hermanos, parecería lógico que los jóvenes puedan decidir correctamente en cuanto a cosas que les hacen daño. Que ellos puedan decir, bueno, me están ofreciendo droga, yo sé que eso es malo, no lo voy a aceptar. Pero en nuestras sociedades, no solamente ecuatorianas, sino en las sociedades latinoamericanas, europeas y en todo el mundo, nosotros vemos que cada vez más gente que no había experimentado drogas, que no había experimentado alcohol o cigarrillo, más gente se está metiendo en un mundo dañino. Es como que si a uno le dijeran, anda, pisa donde están todas esas tachuelas. Lógicamente uno lo va a hacer. Pero el mundo se está poniendo al revés. Lo malo es más atrayente que lo bueno. Lo que daña es más atrayente que lo que hace bien. Lo que trae, hermanos, depresión parece, y aunque suene un poco contradictorio, parece ser más satisfactorio antes que lo que trae paz al corazón, antes que hacer las cosas que son justas. Le preguntaron a un artista secular, a un cantante, ¿qué pensaba sobre la música de Bad Bunny?
Y él dice, yo no quiero que den mi nombre porque esto es una mafia disquera que hace con estas personas gente de fama. O sea, él no quería hacer que se le publique su nombre porque sabía que luego esta mafia se iría en contra de él. Dice, porque lo que ellos hacen no es arte, no es música, ni es nada, pero yo no quiero ser atacado por esa mafia, por tal razón no quiero que se diga mi nombre. Y él responde a la pregunta y le dice, ¿qué yo pienso de Bad Bunny? Es un espectáculo que la élite impulsa para que los jóvenes vayan a embrutecerse. Miren, tomen en cuenta que las palabras que estamos diciendo son mencionadas por un hombre que no es cristiano, que no conoce al Señor, es una persona, digamos, cantante secular. Están siendo manipulados, él dice, porque ahí es donde se les vende las drogas por medio de la música. Por medio de estas letras se les vende drogas, se les vende alcohol, se les vende sexo, se les vende prostitución, porque el negocio es redondo. Lo que promueven no es a un cantante, o sea que la mafia no está promoviendo a Bad Bunny. Lo que la mafia hace con Bad Bunny como un conejillo de indias es promover sus negocios. Porque el negocio es redondo, lo que promueven no es un cantante, es una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la deconstrucción de los valores y la familia, la desaparición del vínculo intergeneracional, la ruptura entre los padres y los hijos. Es el triunfo de la ignominia, la mediocridad y la ignorancia. Miren ustedes, todo lo que promueven estas letras. Son letras perversas, sigue diciendo, que si tú logras descifrarlas, porque cantan balbuceos, verás que son balbuceos soeces, monótonos, embrutecedores, dice este artista, este cantante. Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria y por imitación se promueve esa forma tan primitiva y básica de ver la vida. Es un tema de propagación y de contagio. Estos supuestos artistas no cantan, dice. Y aunque cantaran, ¿de qué sirve si los ponen a cantar esa asquerosidad? Fuertes las palabras de este cantante. Imagínense ustedes si hay gente que no conoce al Señor y piensa así. ¿Cuánta gente en las iglesias escucha música de este tipo? ¿Cuánta gente dentro de las iglesias vive una vida que no honra al Señor? En esta serie de predicaciones, queridos hermanos, basados en Primera de Juan, hemos estado hablando sobre la notable diferencia que hay entre una vida que agrada al Señor y una vida que deshonra al Señor. Hemos visto que Juan a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. Hemos visto que las evidencias de un cristianismo verdadero son buscar la gloria del Señor y no buscar nuestra propia gloria. El día de hoy el Señor nos dice por medio de su palabra, no amemos a este mundo. Ese es el mensaje que el Señor nos da. No amemos a este mundo. Amar al mundo, queridos hermanos, según lo que nosotros hemos leído, es estar en contraposición con Dios. Es decir, si yo amo al mundo, no puedo estar en una situación neutra. No puedes decir, bueno, yo no voy a hacer cosas malas, pero igual voy a seguir amando al mundo y por ahí voy a ir un ratito a la iglesia y a pisar de este lado y luego piso del lado acá. No.
debemos entender que cuando nosotros amamos al mundo, estamos en directa enemistad con Dios. No somos sus amigos. La Biblia nos enseña que Dios, Jehová, está airado con el impío, no un día, no 2 días, no una semana, no 5 años, todos los días. En este pasaje, en el versículo 15 que hemos leído, fíjese en el versículo 15 de Primera de Juan, capítulo 2, ese es nuestro pasaje principal, se menciona: no améis al mundo. Entonces vamos a definir qué significa esto. ¿Qué es amar al mundo? ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando dice no améis al mundo? Vamos a ver qué palabra es la que utiliza aquí. En una entrevista al teólogo y misionero, el pastor Paul Washer, menciona lo siguiente. Me parece interesante lo que él dice. El mundo es todo aquello que se opone a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Es decir, cuando el apóstol Juan está diciendo no ames al mundo, no está diciendo no ames a la gente. No ames las cosas que están inmersas en el mundo, como por ejemplo los animales, la naturaleza, los proyectos de vida, etc. No. Es todo aquello que se opone a la voluntad revelada de Dios. De manera que así mismo, hermanos, como el Señor nos manda a no comulgar con los principios de este mundo, a no vivir bajo los parámetros de este mundo, a no repetir las cosas que hacen los que no conocen al Señor, de esa misma manera, tampoco el mundo ama a quienes aman verdaderamente a Dios. Es decir, así como nosotros no debemos amar las cosas de este mundo, el mundo tiene bien en claro que no va a amar a los hijos de Dios. Ni el mundo va a amar a aquellos que se alineen con los principios de Dios, negando los principios que honran a Satanás. El Señor Jesucristo nos dice algo interesante en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 16. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 16. Y mire lo que dice. Yo les he dado tu palabra. Es una oración que el Señor hace con el Padre. Mire lo que les dice. Yo les he dado tu palabra a estos discípulos. Y el mundo, ¿qué dice? ¿Los amó? No, los aborreció. ¿A causa de qué? A causa de haber recibido su palabra. El mundo no los amó. No fueron famosos. Porque no son del mundo. Como tampoco, ¿qué dice el Señor? Yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? Cuando el apóstol Juan se refiere al mundo, se refiere a aquellas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a su Padre frente a sus discípulos, que Él no era del mundo y que debían ser guardados de todo mal. Se da cuenta que a causa de la palabra de Dios, a causa de sus principios chocantes, porque hermanos, la palabra de Dios tiene principios que no es que por ahí tratan de ser amistosos con el mundo, no. El fundamento de su palabra, ese fundamento el mundo nunca verá con buenos ojos. El mundo nunca se agradará de ver a un cristiano haciendo la voluntad del Señor. Nunca estará de acuerdo con su forma de pensar. Nunca estará de acuerdo con su forma de actuar. Así que si usted desea ser un cristiano verdadero, tiene que desligarse de esa necesidad de aprobación de otros hacia usted. Porque nuestra
mayor aprobación debe venir de parte de nuestro Padre Celestial, de parte del Señor. Es más importante lo que piensa Dios que lo que piensan sus amigos de usted. Cuando usted decide vivir en santidad, cuando usted decide no acompañarlos a lugares donde usted sabe que va a pecar. El Señor anticipa cuál sería la actitud del mundo contra sus discípulos. Si retrocedemos un poquito en el Evangelio según San Juan y nos vamos al capítulo 15, versículos del 18 al 19, mire lo que dice. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 19. Y les advierte, a ver, queridos discípulos, hijitos míos, si el mundo os aborrece, miren. Es decir, si ustedes viviendo, haciendo la voluntad de mi Padre, el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, antes de que ustedes se sientan mal porque quizás se quedaron sin amigos, porque quizás sus cuates y sus yuntas se abrieron cuando usted conoció al Señor y empezó a vivir una vida transformada, una vida distinta, una vida convertida. Sepan ustedes que el mundo, antes de aborrecerlo a ustedes, me aborrecía a mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Y cómo el mundo aborrece al Señor? Porque usted no ve en la calle diciendo yo odio a Dios. Usted no ve en la calle gente que está levantando carteles anti Dios o anticristianos o anticristo. No vemos eso, pero sí vemos gente que por medio de su manera de vivir le declara directamente la guerra al Señor. Tanto así, hermanos, que el Señor dice, a mí me odiaron primero. Si ustedes fueran del mundo, dice, si ustedes pertenecieran a este mundo, si ustedes serían la familia de este mundo, el mundo los amaría. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice el Señor. Por eso el mundo os aborrece. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es, ¿cuál es mi relación con los principios del mundo? ¿Cuál es mi relación con aquellos que aman a este mundo? ¿Somos amados de todos? ¿Somos amados por todos? No hacemos ningún tipo de contraposición a la gente que no vive conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué piensa la gente de nosotros? No améis al mundo. Versículo 15 de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, regresemos al texto principal. Primera de Juan capítulo 2. Todo aquel que ama el mundo desprecia la hermosura del amor transformador del Padre en su vida. No améis las cosas de este mundo, no améis a este mundo. Y si alguno ama al mundo, dice, no pasa nada con el Padre. Está en una posición intermedia, no. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Mis amados hermanos, miren todas las cosas que el Señor nos enseña. Todo aquel que ama al mundo desprecia la hermosura, lo precioso, lo magnífico, lo sublime del amor que Dios derramó para que podamos tener una relación con Él.
Quizá, hermanos, lo que para nosotros es algo tan valioso, tan cuidado, tan precioso, para los incrédulos no tiene nada de valor. Ellos escuchan del amor de Dios muchas veces. La palabra del Señor es predicada en las iglesias, no solamente en las iglesias, en los buses, es predicada en las calles. Queridos hermanos, el día de hoy estamos viviendo la época donde la palabra del Señor corre con mayor fuerza por medio de la tecnología que tenemos. Tenemos el internet, tenemos YouTube. Hay muchas formas en que la gente puede escuchar una palabra que puede transformar sus vidas. Estaba meditando, yo le decía a mi esposa la vez pasada, oye mi amor, yo te aseguro que si la gente supiera que Cristo viene mañana, no se arrepintieran pensando en que Cristo viene mañana. Antes, cuando uno era más muchacho, era uno niño, nuestros padres a veces nos decían, arrepiéntete porque si mañana el Señor viene, te vas a quedar. Pero hermanos, al ver cómo la gente ama este mundo con fervor y pasión, estoy seguro, hermanos, que si la gente sabe que el día de mañana es el juicio, que si la gente sabe que el día de mañana va a estar en la presencia del Señor enfrentando al Señor por sus pecados, les aseguro que la gente no se arrepiente, no deja de hacer lo malo, porque aman a este mundo. Santiago, en plena armonía con Juan, mire lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queridos hermanos, nosotros debemos ser agradecidos con el Señor por habernos quitado de una posición de enemistad consigo mismo. Y si el día de hoy tú consideras que tu posición delante del Señor es la misma posición de enemistad, el Señor te dice: arrepiéntete, vuélvete a mí. Deja tus malos caminos y acércate a la gracia que te ofrezco. No améis al mundo, dice el pastor John Piper, un escritor. Dice: el amor de Dios es más profundo de lo que podemos comprender, pero podemos disfrutarlo y experimentarlo. Básicamente lo que quiere decir es que quizá no podamos sondear toda la profundidad del amor del Señor. Quizá no podamos entender toda la magnitud de lo que significa que Dios nos ama. Pero sí podemos experimentarlo si clamamos al Señor por misericordia. Si clamamos al Señor e invocamos su nombre y nos rehusamos a vivir amando a este mundo, puedes experimentar el amor de Dios en tu vida. Quizás no podamos comprender la magnitud y lo vasto y lo ancho y lo alto del amor del Señor, pero sí podemos vivir conociendo su amor día tras día. Por medio de su palabra, por medio del evangelio que te predica y que te dice: arrepiéntete y acércate con fe a Cristo. Deja tus pecados. No amemos al mundo. La primera enseñanza, queridos hermanos, que hemos compartido en esta mañana es: amar al mundo significa aborrecer a Dios.
La segunda enseñanza que les queremos compartir en esta mañana es: el amor a Dios y el amor al mundo son totalmente antagónicos. No son compatibles en ninguna manera. Es decir, no puede haber una fusión entre estas dos cosas. No puedo decir, bueno, yo voy a inventarme algo que me permita disfrutar un poquito del mundo sin caer en tanta cosa mala y disfrutar un poquito del Señor sin tampoco ser el más santo de todos. No se puede, porque sus principios están en contraposición, no son compatibles. Son antagónicos. Mire lo que en el versículo 16 se menciona: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas que hay en el mundo. Tres cosas con las cuales el cristiano debe luchar día tras día. Básicamente podríamos decirlo que son tres cruces que debemos cargar todos los días, porque son cosas que nos van a costar, porque son cosas que no van a venir de la noche a la mañana. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Me gusta cómo lo dice la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Miren ustedes, eso es lo que ofrece el mundo. El mundo quiere ofrecerte placer físico sin límites. Placer físico sin reglas. Dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. El deseo de los ojos. Vemos algo y lo queremos tener. Vemos algo y queremos codiciarlo. Los deseos de los ojos. Seguir a Cristo implica y demanda negarnos a estos deseos, al deseo de mi carne y al deseo de mis ojos. Pero también menciona una tercera cosa: y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Miren ustedes, nuestra tendencia natural que tenemos por honrar el esfuerzo que hemos puesto en alcanzar y conseguir las cosas. No está mal, queridos hermanos, esforzarnos por trabajar duro, por trabajar bien, y que producto de nuestro trabajo venga un fruto acorde a lo que nos hemos esforzado, acorde a lo que hemos trabajado. Pero el problema es que muchas veces estas cosas se vuelven nuestro principal orgullo. El orgullo de nuestros logros, el orgullo de nuestro dinero, el orgullo de las cosas que tenemos, los títulos que hemos alcanzado. Mis amados hermanos, el amor a Dios y el amor del mundo no tienen nada en común. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el amor del mundo? Es amar tu carne. Si tú amas al mundo, amas tu carne. Si tú amas al mundo, amas satisfacer tus ojos. Y si tú amas al mundo, como dice la palabra del Señor, amas lo que has logrado y ese es tu mayor orgullo. Eso es aquello en lo cual te permite estar estable y seguro en la vida, porque lo amas con todo tu corazón. No hay compatibilidad, no hay comunión, no hay unión. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, miren,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Hay otro versículo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros venimos en arrepentimiento al Señor, cuando nosotros nos acercamos con fe en el Señor Jesucristo, necesariamente debemos renunciar a nuestra carne. Sus deseos batallan contra nuestra alma, y en la medida que entendamos estas cosas, vamos a seguir luchando diariamente, estando conscientes que nuestra carne nos quiere llevar a la destrucción. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, esta carne despiadada que no tiene ningún respeto por Dios? Que no tiene ningún respeto por el prójimo, que no tiene ningún respeto por nada ni nadie. ¿Quieres seguir a Cristo? Niega tu carne, niega los deseos de tus ojos, niega la vanagloria de la vida y vive para la gloria del Señor. Todo lo que tienes, todo lo que has conseguido, todo lo que eres es para la gloria del Señor. No es para sacar pecho. Es para que con tu vida el mundo conozca al Señor. Que digan, ese es cristiano y es el mejor profesional que conozco. Ese es cristiano y es el trabajador más honrado de mi empresa. Ese es cristiano y miren la forma como produce esos zapatos. La forma como produce esas blusas. La forma como hace los trabajos. Tu vida debe predicar. Si quizás no escuchan el evangelio, inevitablemente van a ver tu testimonio. Si quizás ellos quieren negar escuchar de ti la predicación de la palabra, pero no pueden evitar ver lo que tú eres, cómo tú te desenvuelves, cómo tú te desarrollas para la gloria del Señor. No améis al mundo. Queridos hermanos, no podemos vivir teniendo un pie en el mundo y otro en el reino de los cielos. O tenemos totalmente la vida eterna o estamos totalmente bajo perdición y condenación. No nos engañemos. Estas cosas suceden en todo nivel, cuando la gente quiere fusionar los principios del mundo con los principios de Dios. Y ya hemos dicho que son incompatibles, que no tienen comunión. El día de hoy, queridos hermanos, es muy triste ver iglesias y pastores que tratan de fusionar estas dos cosas en sus congregaciones. Pero ¿qué pasa? Producto de esto, empiezan a predicar teología de la prosperidad. Y para mí es triste ver esto, porque muchas veces me han tratado de convencer de abrazar un poco más los principios de este mundo en la iglesia, de ser un poquito más open mind. Le están diciendo a su audiencia que ellos deben fructificar en sus empresas. Parece que suena bien. Le están diciendo a la iglesia que ellos deben ser bendecidos en sus trabajos. No suena tan malo. Que ellos deben demostrar prosperidad en medio de la sequía para al final hacerles creer o decirles que si no dan el diezmo, Dios no los bendecirá. Que mejor es un 90 bendecido que un 100 sin la bendición del Señor. Es triste, hermanos, para mí como pastor ver a compañeros míos que el día de hoy persiguen más la fama.
que el día de hoy persiguen más el dinero, que el día de hoy quieren un estatus de vida mejor, por fusionar principios del mundo dentro de la iglesia. Y se hace un desastre porque la gente no se salva. La gente después de la iglesia sale a sus casas a seguir con la vida que ellos quieren tener. Quienes aman a este mundo cosecharán fruto de muerte. Pero si amamos a Dios, cosecharemos fruto de vida eterna. Mire lo que dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, el mundo se termina. No hay esperanza para el que ponga su confianza y ponga como su fundamento a este mundo. No hay esperanza. No la hay. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde es mejor que edifiques tu casa? Yo te pregunto, ¿dónde es mejor que edifiques tu casa? ¿En la roca o en la arena? ¿En las palabras de Cristo o en las palabras de este mundo? ¿En la mejor urbanización de Quito o de Guayaquil o en el reino de los cielos? No amemos a este mundo. Queridos hermanos, eso muchas veces nos hace estar insatisfechos con las cosas que tenemos. Y no disfrutamos de lo que Dios nos da el día a día. Quienes aman a este mundo cosecharán fruto de muerte, pero si amamos a Dios cosecharemos fruto de vida eterna. Este versículo 17 nos dice que el mundo pasa, sus deseos pasan, sus frutos no permanecerán, no quedarán allí. Por tal razón nuestro Señor nos alerta diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros. ¿En dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y con esto no digo, hermanos, que tener un buen sueldo es algo malo. Con esto no digo que tener un buen trabajo es algo malo, o aspirar a una forma de vida mejor es algo malo. No, el problema es cuando nuestro tesoro son esas cosas, cuando eso es mi gloria, cuando eso se vuelve mi seguridad. No, mi seguridad debe ser siempre hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces hemos huido de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces, teniendo la oportunidad de hacer lo que a Dios le agrada, hemos huido? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene vida eterna, en otras palabras, hermanos. Terminamos con este versículo, Romanos capítulo 6, versículo 20. Mire lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 20.
Mire lo que dice. Le habla a la iglesia. Fíjese cuál era la condición pasada de la iglesia. El apóstol Pablo les hace recordar lo que ellos eran antes de Cristo. Y mire lo que les dice. Porque cuando erais, en pasado, ¿sí ven? Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿cómo éramos antes? Éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba. ¿Qué dice? Erais libres acerca de la justicia. No teníamos la capacidad para actuar bajo la justicia de Dios, bajo lo que es justo delante de Dios. Así estábamos, éramos esclavos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? ¿Cuál es el fruto de vivir para mí mismo? ¿Cuál es el fruto de vivir amando este mundo? ¿Cuál es el fruto de amar mi carne? ¿Cuál ha sido el fruto de amar el conseguir todo lo que tus ojos han querido y han deseado? ¿Qué te ha traído como consecuencia? Dice aquí el apóstol Pablo, ustedes ahora de esas cosas se avergüenzan, pero no tenían fruto de esas cosas, porque el fin de ellas es muerte, dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, miren la diferencia. Hemos sido libertados del pecado. ¿Quién se libertó? ¿Nosotros a nosotros mismos o el Señor nos libertó a nosotros? El Señor nos libertó. Éramos incapacitados, hermanos, de sacarnos esas cadenas. ¿Quién podía sacarse las cadenas si el Señor no venía a su encuentro? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Te sientes encadenado? ¿Te sientes frustrado de no poder vivir en la justicia de Dios? Clama a Cristo. Clama a Cristo y deja que Él liberte tu vida, tu alma de la esclavitud del pecado. Deja que Él rompa las cadenas. Clama al Señor. La Biblia dice que todo aquel que invoque su nombre será salvo, será libertado, será libre. ¿Cuál es el fin de aquellos que han sido libertados del pecado? Miren lo que dice. Ahora son siervos ¿de quién? De Dios. Qué gozo grande, hermanos, es ser siervo de Dios. Ya no sirvo al pecado, ya no sirvo a este mundo, ahora soy un siervo de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que ahora que el Señor me ha libertado, ahora que le sirvo al Señor con todo mi corazón, tengo fruto del cual no me arrepiento. Y es la santificación, el purificarnos cada vez más, que conocemos al Señor, que conocemos su palabra, que nos exponemos a lo que ella nos dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué se santificará el joven? Con guardar tu palabra. No menosprecies la palabra del Señor. Está cerca de ti. En tu boca, en tu corazón, la has escuchado. La tienes quizá en tu cuarto, la tienes en tu casa. Y como fin la vida eterna. Eso es lo que Dios promete, hermanos. A los que les sirven, a los que se niegan a amar a este mundo. Niégate. Esa es una de las condiciones que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos para poder ir en pos de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es satisfácete, no es ámate. En no te ames.
Amar al mundo, hermanos, es aborrecer a Dios. O buscamos la santidad o nos corrompemos totalmente. No hay ese estado donde yo puedo decir no le hago daño a nadie. O decidimos servir a Dios y hacer todo para su gloria, o vivimos para nosotros mismos, para nuestras pasiones y para nuestros deleites, hermanos. El amor a Dios y el amor al mundo son totalmente incompatibles. No podemos pellizcar un poquito del plato del Señor y un poquito del plato del mundo. El Señor no nos da permiso para vivir liberalmente, hermanos. El Señor nos exige una vida radical, separada de toda cosa que deshonre su nombre. No amemos a este mundo. 3 cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios te escuchará. No existe un pecador el cual clame por arrepentimiento y el Señor le dé la espalda. El Señor no se hace esperar. El Señor no necesita que le ruegues día tras día: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, sálvame. Hazlo de todo tu corazón. Hazlo con todas tus fuerzas. Hazlo sinceramente y el Señor te libertará. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo precioso que nos das en tu palabra, donde nos permites predicar el Evangelio a esta iglesia, Señor. Nos permites predicar el Evangelio a los miembros de esta iglesia, a quienes nos visitan. Me predicas el Evangelio a mí como pastor, para asegurarme que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y asimismo a mis hermanos, oh Dios. Ayúdanos a no amar a este mundo ni las cosas que hay en este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.